Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector. Además, te invitamos a apoyarnos en nuestra página de Patreon por solo $1 mensual. A cambio recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y acceso a videos exclusivos del podcast. Puedes unirte incluso con una cuenta root o con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es muy fácil. Vamos con la segunda parte de esta entrevista con Juan Pablo Rego Silva. Es que yo igual quería destacar que no es que se trate de que el ser humano tenga que vivir sin tocar a la naturaleza. No, pues no se puede. O dejarla, claro, que sea intocada, que no, si nosotros necesitamos los alimentos que nos entrega, la madera a veces también la necesitamos. Sí. La naturaleza nos entrega cosas y nosotros también a ella, pero es la forma en que se quiere hacer. Es la forma, Katy, y es la escala. La escala también. Es la escala, porque mira, y te voy a dar un ejemplo al tiro que grafica muy bien esto. Tenemos 3 empresas mineras europeas metidas en Chile, dejándoles coja. Anglo American, que está aquí en la cuenca del Maipo, en la cuenca del Mapocho, que es un afluente del Maipo. Está Glencore y está Río Tinto. Son todas inglesas, pero todas europeas al final, con una pata, casas matrices en Inglaterra, en Londres, típicamente, qué sé yo. Yo me metí a estudiar el tema de los metales, porque preguntándome un poco por qué tanta demanda de metales, ¿ya? Tengo aliados, gente conocida en Europa, porque soy miembro del jurado del Premio Nobel Alternativo. Acabo de estar en Suiza por eso, hace ya como 4 o 5 años. Entonces me empecé a escribir pidiendo ayuda y cosas. Y me mandan un paper hecho por el hub científico, el nodo científico de la Comisión Europea, o sea, del Parlamento Europeo. Y es un documento gordo, alucinante, se los podría compartir eventualmente. Escribí un artículo en el Desconcierto sobre esto, en que están preocupados los europeos de que puedan no tener acceso a todos estos metales, que son como 39, y todos estos no metales y minerales no metálicos y estas tierras raras que ellos necesitan para las armas. Porque literalmente que el radar, la ruedita, que el mundo de las aleaciones es increíble. Es una cuestión que yo me desayuné. Porque de estos metales y no metales y tierras raras, además, fabrican una cantidad increíble de aleaciones. Y esas aleaciones son claves para ciertos componentes de los cazabombarderos, de las tecnologías de comunicación, lo que te decía, los radares, los sonares, las cuestiones, infinita la cuestión. Bueno, están preocupados de que pudiera fallarles el suministro de alguna de estas cosas. Es increíble, el paper es muy fascinante, terrorífico, pero muy fascinante. Bueno, y entre medio me encuentro con un cuadro. ¡Pum! Principales abastecedores de metales a la industria bélica europea: Anglo American, Río Tinto, Glencore. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Fíjense, yo digo estas cosas, yo soy antiminería, a ese punto. Por lo menos mega minería. ¿Te fijas? Entonces me sale un cabro inteligente, como tú, una chica, un cabro en una charla, y me dice: oiga, profe, pero nosotros también usamos metales, que es la típica, también usamos electricidad, que está bien, está súper bien asumirlo, ¿ya? Y los excesos y todo. Entonces yo le digo: sí, pero ¿sabes lo que pasa, querido? Tienes toda la razón, querida, tienes toda la razón. Ahí hay una cuchillería, acero, ahí hay un par de ollas de acero, el refrigerador está hecho de aluminio. Mi auto, mi camionetita del 2011 tiene un motor de aluminio, componentes de acero, ya. Pero ese uso, está bien que nos sintamos responsables y que tengamos cuidado lo que usamos, lo que consumimos, perfecto. Pero yo te podría postular y argumentar que el 70% de la minería que está haciendo en el mundo hoy es para la guerra. ¿Sabes cuánto pesa un submarino norteamericano hoy día? El puro casco, 100.000 toneladas de acero. Wow. Y lo que estábamos hablando, ustedes llegaron,
ese submarino en 10 años más, 20 años más, va a terminar hundido en el fondo del mar, porque los hunden. Los desguazan, le sacan todo lo útil y después los hunden. Basura. Los arrastran con un remolcador, con otro buque y los hunden. Entonces ese metal más encima termina como chatarra tirado en los desiertos, en los fondos marinos, en los salares de Estados Unidos y qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces, esas minas, esa actividad minera, no es solamente la mina, que ya causa un daño tremendo. Lo que está pasando con los bronces aquí arriba y la disputada que secaron la cuenca del Mapocho. La cuenca del Mapocho está declarada seca desde 1983 en su sección alta. Y el Mapocho no tendría agua desde casi nada si no fuera por el aporte del río Maipo a través del canal San Carlos, que desemboca en el río Mapocho a la altura del Costanera Center, el falo de Paulman, esa cuestión. Uh-huh. Porque hay mucha agricultura desde muchos siglos para atrás alrededor del Mapocho y dependiente del Mapocho, y el Mapocho desapareció por muchos motivos: deforestación, deshielo, menos lluvia, toda la cuestión. Entonces le dan agua desde el Maipo, ¿te fijas? Pero, estaba diciendo, los impactos de una mina van mucho más allá de la mina. Está la mina, está el tranque de relaves, estos tranques de productos líquidos monstruosos, venenosos, que se infiltran a la napa freática, que los tranques de relave abandonados, que hay mucho en Chile, se secan y toda esa basofia, ese veneno, se levanta como polvo. ¿Te fijas? Calama, Arica, todas estas ciudades están siendo envenenadas por tranques de relave, incluso ya abandonados, secos, que el veneno se lo lleva al viento. Tan líquido, ya. Entonces, es la mina. Son los tranques de relave, que en Chile se calcula hoy día que hay como 700. Este es un tema tabú, en distintos, algunos abandonados, otros semi-abandonados, otros en uso, otros etcétera. Hay como 700 tranques de relave. Entonces, es la mina, es el tranque de relave y ojo, y es la fuente de electricidad para la mina y toda la faena. Es la termoeléctrica a carbón, es la planta solar de concentración, son los paneles fotovoltaicos. Y ahora vienen las desaladoras, porque se dan cuenta que está acabando el agua. Imagínate en Atacama, en Tarapacá, o sea, en la región de Antofagasta. Obvio, de hecho se echaron la cuenca del Loa, se la echó la minería, se la echó Codelco, está desecando la cuenca del Loa, maravillosa, hace siglos atrás. ¿Ustedes saben lo que significa Calama en Kunza? En el medio de las aguas. Calama era un oasis portentoso, que era además parte de la ruta de los troperos que bajaban del altiplano con todos sus productos, su carne, su charqui, sus lanas, sus tejidos, etcétera, etcétera, y bajaban a la costa donde habían indígenas en la desembocadura del Loa. Todo esto está demostrado, arqueólogos, qué sé yo, intercambio de productos, las algas, el cochayuyo, la onda, peces secos versus el charqui, y se volvían con todos estos productos, los altiplánicos y los otros que daban con los productos del altiplano y qué sé yo. Miren lo que es el Loa hoy día. O sea, el Loa ya no es el río más largo, que eso me enseñaron en el colegio. Es el más largo. Uh-huh. Es que eso no lo pueden tocar, digamos. Tiene 440 kilómetros. El segundo, el Biobío, con 380. Es el más largo y es la cuenca más grande de Chile porque es el río más largo. Pero la han desecado, Katy. Estamos hablando de una de las regiones más áridas del planeta Tierra. Que esa metáfora es súper complicada porque la crearon las mineras. Esto es Marte. Esto es la luna, para decir aquí no hay nada, así que ¿qué importa que destruyamos, que hagamos todas las minas que queramos porque aquí no hay nada? Así que mucho ojo con esa metáfora, que es absolutamente una racionalización de los mineros, ¿no? Pero el punto es, fíjate que dentro de la cuenca del Loa, le voy a dar un libro, no lo tengo, aquí los entregué todos, bueno, en Santiago les puedo pasar, que hemos hecho un libro sobre la cuenca del Maipo, revolucionario, y uno sobre la cuenca del Loa, y ahora estamos haciendo la cuenca del Futaleufú. Bueno, todas las cuencas tienen subcuencas, y en la cuenca del Loa había, mira mi verbo, una subcuenca fundamental, la cuenca del río San Pedro de Inacaliri. Están metidos los santos católicos, pero en fin. Así se llama hoy, San Pedro de Inacaliri. Ojalá que cambie el nombre algún día. Nos limpiemos de todos estos santos, en serio. Yo soy Juan Pablo, así que estoy cagado, pero en fin. ¿Verdad? Pero te quiero decir, ¿sabes lo que hicieron con la cuenca del San Pedro de Inacaliri? La entubaron. Todo el agua. Habían pastores
pastora, cultivo, llamita, alpaca, un mundo. Desapareció. Entubaron el río. En la zona más árida del mundo se dieron el gusto o la ignorancia, pues, la ceguera, ¿ves tú?, de entubar y de secar una subcuenca de la cuenca del río Loa en el desierto más árido del mundo. Pero eso significa más árido del mundo es en términos de precipitaciones. Por eso hay que tener mucho ojo, porque había mucha agua, ríos, riachuelos, fenómenos aluvionales en el invierno altiplánico, bofedales, esto, lo otro, había, todavía hay. De hecho, el Salar de Atacama es un humedal, es una cuenca, una cuenca húmeda. Y para sacar el litio hay que sacar el agua del humedal y evaporarla a la atmósfera para que te quede el carbonato de litio. O sea, es destruir el Salar de Atacama. Y los salares de alrededor, ojo, porque no es el puro Salar de Atacama. Y ahí está metido el yerno de Pinochet, ex yerno, Julio César Ponce Lerú. ¿Cachan la historia? Que esto es muy gráfico. Se la conté a mi señora esta mañana que no la tenía claro. Pinochet da su golpe asesino el 11 de septiembre del 73. Y el 74 pone a la cabeza de CONAF, que había sido fundada por Allende, Corporación Nacional Forestal, y pone a la cabeza de la CONAF a su yerno en ese momento, Julio César se llama. Julio César Ponce Lerú. ¿Con qué misión? Es que es increíble esta cuestión. La misión de promulgar el infame, famoso Decreto 701 de Fomento Forestal de 1974, porque lo promulgaron al tiro. ¿Qué es lo que significaba este decreto? Que tú destruías el bosque nativo del predio que tú tenías y lo sustituías por pino y eucalipto y te daban plata por hacer eso. Te subsidiaban cada pino que tú plantaras después de destruir el bosque nativo. Eso lo hizo Julio César Ponce Lerú. Ahora, ese gallo y los militares no tenían cerebro para estas cosas. Eso se lo soplaron, yo estoy seguro, mi familia, los Mate, que vieron, te fijas, que había un potencial para un negocio así llamado forestal, que es un nombre súper malo, porque tiene la palabra forest, que es bosque, metida entre medio, y las plantaciones no son bosque, igual que los embalses no son lagos. Hay que mover el lenguaje, hay que deconstruirlo y deconstruirlo y deconstruirlo. Bueno, y este señor Julio César Ponce Lerú le soplaron la idea los que iban a ser los dueños del negocio de las plantaciones, ¿te fijas? Y el señor cumple con su misión, se promulga el decreto 701 y Pinocho le regala el litio, le regala Soquimich, la minería no metálica, que era una empresa estatal, se la regaló a su yerno. Y esto es totalmente actual, porque Julio César hoy día es uno de los hombres más ricos de Chile. Y es dueño de algo que no le pertenece. De hecho, fíjate que les quiero contar una cosa bien loca. Este concepto de bienes naturales inapropiables salió de aquí. ¿Ah, sí? La tiré yo en un programa de radio con Luigino Infanti, Sara Larraín, que nos estaba entrevistando Mitzi Urtubia en un programa de radio allá de la Coordinadora Ciudadana por ahí en Reserva de Vida. Y a mí, porque ¿qué es lo que pasa? Yo estoy transmitiendo, lo pueden buscar ustedes en mi entrevista para hacer justicia, de que yo empecé a decir hace rato en las charlas, ¿te fijas? El agua, las aguas, son de la naturaleza. El sol, para empezar, la energía. ¿De dónde viene la energía que mueve a toda la biosfera entera? Del sol. ¿Cuál es el puente? El único puente, la vía exclusiva de ingreso de la energía solar a la biosfera, los organismos fotosintéticos. Es que así tú vas construyendo, está súper simple, está como ecuación que es irrefutable y que deberíamos nosotros estar cuidando todos estos elementos que están metidos en esta ecuación. Entonces yo decía, el sol, que yo sepa, no nos cobra tarifa. Las nubes y la atmósfera y toda la historia no nos cobran tarifa por la lluvia. Nadie nos está cobrando tarifa. Las tierras, bueno, podríamos llevarlo a las tierras y ahí la gente se complica más. Para mí está claro, ser dueño de la tierra es una construcción cultural monstruosa, realmente. Y los pueblos originarios lo tenían clarísimo. ¿Cómo vas a ser dueño de tierra? ¿Cachai? Bueno, pero es más gráfico, más claro con el aire y con el agua, ¿te fijas? Entonces se nos metieron
estas personas, estas empresas, estos intermediarios entre nosotros y las aguas. Como decía aquí, en este caso, Aguas Andinas ahora es de una empresa francesa que se llama GDF Suez, que como empresa técnicamente es alucinante, ¿eh? Hay que decirlo. Son 14.000 kilómetros de cañerías y tubos y una cantidad de canales que no la puede... ¿Cómo le llega agua en el gueto vertical de Estación Central en el piso 20? La persona abre la llave y sale agua. Bueno, en Costanera Center. No, claro. Pero di como un ejemplo nomás, te fijas, pero en el gueto porque es como gente humilde y toda la cuestión. Y está llegando agua a su water y a su lavaplatos y a su cocina. O sea, la empresa técnicamente... Ahora, ellos heredaron. Ellos no crearon ese sistema, ellos lo han mejorado. Y de hecho, se están preparando para lo mejor, para lo peor. Porque construyeron estos tranques inmensos que ustedes pueden ver si se van por Pirque, los van a ver a mano derecha, después de cruzar el puente en las vertientes, suben y van a ver a la derecha estos tranques inmensos, que son tranques que si hay aluviones muy heavy, y se pone muy turbia el agua del río Maipo, de la cual depende el agua de todo Santiago, dicho sea de paso, toda el agua, 80% más o menos, del agua potable, si se pone muy turbia, te fijas, crearon estos tranques para aguantar como 48 horas, una cuestión así. Tener una capacidad de aguante para seguir abasteciendo a Santiago con agua limpia, como 48 horas. Pero también eso muestra que se están preparando para el desastre, que saben de que vamos para abajo, y ahí de nuevo volvemos a la ceguera. Al inicio. A la epistemológica, porque te hago una pregunta, les hago una pregunta, que es retórica, claro, porque la respuesta es bastante clara, digamos. ¿Cómo puede ser de que la autoridad chilena, incluyendo Ministerio de Medio Ambiente, tribunales ambientales, superintendencia del medio ambiente y toda esta parafernalia, y compleja ley de medio ambiente, le permita a una empresa, que en este caso es norteamericana, que importa porque tiene detrás al gobierno norteamericano, a la embajada norteamericana, así que no es trivial que sea norteamericana, pero le da permiso para degradar la subcuenca del yeso, del volcán, perdón, la subcuenca del río Volcán, la subcuenca del río Yeso, que son afluentes del río Maipo, y la subcuenca del río Colorado, degradadas en forma grave, siendo que esta cuenca entrega 80% del agua potable a 8 millones de chilenas y chilenas, y con esta agua se riegan 137.000 hectáreas de cultivo, muchos de ellos de exportación, debo decirlo, que no les tengo mucha simpatía, pero también para el consumo local. Y se le permite a una empresa meterle mano y degradar, hacer puré las 3 subcuencas principales de este lado, digamos, de la cuenca del río Maipo, cuenca que en los últimos 15 años se ha estado desertificando. Entonces, plop, Condorito, exige una explicación. Ceguera, ignorancia. Codicia. Porque la ignorancia en muchos casos es casi sinónimo o equivalente a... O sea, la codicia y la ignorancia van mano a mano. Ahora, lo raro, se fijan, de la ignorancia de los Mates, de los Luxic, de los Angelini y de toda esta gente que la mayoría ha pasado por Harvard y Oxford y Cambridge. Hay que tener mucho cuidado de darse cuenta de que este paso por una universidad atómica como son esas y qué sé yo, no significa sabiduría. Para nada. Y al contrario, a veces los preparan para ser los mejores depredadores, te fijas, posibles. El Grange, siento decirlo, no quiero ofender a nadie. A mí me lo dijo un papá una vez, que me dijo, sí, estos cabros están en el Grange, es alucinante como educación, entre comillas, formalmente hablando. Es una educación extraordinaria, a un nivel mucho más alto que el resto de los colegios qué sé yo, de Chile y todo. Pero los preparan para hacer lo mismo, para ser elite, ¿cachai? Y pasar a ser los empresarios que destruyen todo y que no tienen ninguna sensibilidad emocional ni social. Por lo tanto, no es una buena educación. Impresionante, ¿eh? Me lo dijo un papá con sus hijos ahí. Entonces, ignorancia, codicia.
ceguera. Ahora, ¿por qué es ceguera al final? Porque ¿quién tiene calidad de vida en Chile al final? Muy pocos. El rico encerrado en estos guetos con muros de 2 metros de alto, con guardias en moto. ¿Eso es calidad de vida? Claro, y viven con miedo también. Eso es lo que te digo. El aire que estás respirando es el mismo aire podrido que está respirando la persona en el gueto vertical en la estación central, ¿te fijas? Entonces, es una estupidez más encima. O sea, no darse cuenta que si tú no compartes, que si tú no ayudas, entre comillas, no debería ser ayuda, pero si tú no eres responsable y una persona generosa, dadivosa, que busca el bien de todos, al final te estás disparando en tus propios pies. Y le va a tocar a tu hijo, a tu hija, que la asalten, que le pase esto, que no sé qué, que la cuestión. Estás creando un mundo malo para todos y todas. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso la ignorancia, la codicia, ¿okay? Una ignorancia selectiva, vuelvo a decirlo, porque tienen doctorado esa gente. Pero en fin, pero al final hay una ceguera muy rara de que al final el mundo que se crea es malo para todos y para todas, ¿te fijas? No lo entiendo yo. Ahí hay una cuestión que yo topo. Y yo te digo, yo he tenido diálogo. Cuando empezamos la campaña contra Hidroaicén, nos fuimos a hablar con los mates, con la Sara. Yo soy mate. Personalmente con ella. Sí, con Bernardo Mate Larraín y Bernardo Larraín Mate, porque son así. Yo no sé si hay incestos por ahí. Pero es que son muy, no endogámicos, pero tú sabes. Encerrados, sí. Claro, este es un estilo, ¿ves tú? Y vas educando a tus hijos y a tus nietos para que se hagan cargo. Es cuestión de ver los directorios. Se repiten y se repiten los hijos, los nietos, los sobrinos, en todos los directorios de todas sus empresas. Es como la mafia. Sí. Es mantener los negocios en la familia, ¿te fijas? Pero, ¿cómo no ven este factor? Lo encuentro extraordinario. De que al final este mundo es malo para todos y todas, ¿te fijas? Y es así. Ese es el mundo que está... Ahí está ese pobre Chile allá afuera. No se salva nadie. O sea, el millonario y el rico tienen su escapatoria. Esa es la cuestión. Los mates, por ejemplo, tienen un fundo ahí después de los vilos, un fundo costero, que yo diría casi de ser ilegal, porque son cientos de kilómetros de borde costero. Entonces, la ley dice que tú vas a poder acceder, pero tienes que entrar por la zona intermareal, por las rocas, por las playas caminando, o llegar en un bote, ¿te fijas? Pero te impiden el acceso por tierra a cientos de kilómetros de borde costero con loberías, con playas, es de ellos. Eso es lo que te digo. ¿Cómo puede ser de una familia un trozo alucinante de litoral chileno y de una familia? Entonces ellos tienen su escape. No sé si ustedes lo han visto, porque empieza con una bahía majestuosa y hay unas mansiones a orillas de la bahía y están los yates, los ¿Y veleros. ¿Dónde era eso? Al norte de los Vilos. Ok, sí, no sé. Entonces, te fijas, ellos tienen su escape y tienen su casa en lo más profundo del Sure, qué sé yo, no sé dónde, las montañas, en el Capurga o más allá, en el lago Todos los Santos. Pero es chistoso eso. En Caburga, por ejemplo, hay gente con mucho dinero que tiene cabañas al lado, a la orilla del lago. Bueno, el lago se está secando, entonces son los más afectados, ¿no? Ya no tienen el valor que tenían. Entonces los termina afectando igual. Tú estás haciendo el mismo argumento que estás haciendo yo, pero por el lado ecológico. Sí. Mira la laguna de Aculeo. Sí. Estaba lleno también de parcelas de agrado, con buenas casas, y ahora quedaron todas ahí, se secó la laguna de Aculeo entera, ¿te fijas? Tal cual. El cambio climático, o sea, tú no te salvas de los rayos ultravioleta porque eres rico. Vas a tener cáncer a la piel, vas a tener cataratas igual que la persona que no tiene plata. Pero eso, yo te decía, la ecología no puede ser burlada. Tú no puedes burlar la ecología. O sea, al final, y este es como el argumento así de fondo, súper loco, lo que estamos haciendo es poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, no de la vida. La vida se muere de la risa con los eventos de nivel de extinción. Lo que yo te decía, o sea, se sabe que hubo un descalabro terrícola, biosférico, hace 235 millones de años atrás, que lo llaman los paleontólogos la Gran Muerte, y que se supone ahora que se la provocó una erupción de una cadena de volcanes en el norte de Siberia
que derritió el Ártico, que se está derritiendo por lo demás ahora por causa antropogénica, ¿ya? Y provocó la muerte, fíjate, según los paleontólogos, y los arqueólogos, todos los expertos, ¿te fijas? Como del 90% de la vida en este planeta, de la biosfera, 90%. Lo ves tú en los sedimentos. Vida, fósiles, y de repente, ¡tuf! Y poco a poco, claro, pero el tema es poco a poco, las bacterias y las algas y los hongos, sobre todo las bacterias, empiezan una nueva sucesión ecológica global y generan una nueva biosfera. De hecho, después de eso, después de esa gran muerte, surgen los dinosaurios. Entonces, una biosfera nueva. Entonces, uno podría decir también que estos eventos de nivel de extinción llevan a como recambios, como a unas renovaciones. Es súper loco. Que no es argumento para decir derrumbemos esta para ver qué es lo que sale en la próxima, digamos. Claro, pero, ¿no? Ya, se aparecen los dinosaurios y ¿qué pasa? Meteorito gigantesco, enorme en términos de la Tierra, impacto en el Golfo de Yucatán. Esto está demostrado, totalmente demostrado. Equipos han estado estudiando el fondo marino, el Golfo de Yucatán hace mucho tiempo. Ya, 75% de lo viviente se extinguió. Se acaban los dinosaurios y surgen los mamíferos, y entre ellos los seres humanos, los primates, qué sé yo, primero, los homínidos, qué sé yo, y los seres humanos. Y eso es un chiste, porque se supone, o sea, no sé si es para reírse, pero también te indica el poder del ser humano. Es bastante insólito, porque resulta que se supone que la vida surge microscópicamente hace 3.800 millones de años. Hasta ahí estamos, incluyendo a Lynn Margulis, los microbiólogos más de avanzada y microbiólogas, porque ella es microbióloga majestuosa. 3.800 millones de años. El planeta, se supone, se formó hace 5.000 millones de años. El sistema planetario y toda la cuestión. Y entonces, por los próximos 2.000 millones de años, lo único que hubo en este planeta fueron microorganismos, bacterias. Y las bacterias fueron levantando una bacteriósfera, por decirlo así, y fueron creando las condiciones para que surgiera una biosfera más compleja y organismos más complejos, ¿ya? O sea, esta biosfera es una creación de las bacterias. La capacidad de fermentar, eventualmente, finalmente, la capacidad de hacer fotosíntesis. Surge primero en microorganismos acuáticos, obvio, que llenaron, de hecho, la atmósfera de oxígeno y mataron a todas las formas de vida anaeróbicas que estaban sobre la superficie, digamos. Se murieron porque el oxígeno era letal para esas formas de vida. O sea, dicen que eso es un hito, de hecho, de contaminación. Alguna gente lo habla así, te diga, comparándolo con nosotros y la contaminación que hemos generado. Pero la vida también genera episodios de contaminación. Mira las bacterias. Pues en millones de años. Sí, además. No en 200. Además. Bueno, pero entonces, en 2.000 millones de años, solo bacterias, y después entonces aparecen ese eslabón que son las algas, que la gente no les da muchas pelotas, que son los primeros eucariotas, es decir, con el ADN confinado adentro de un núcleo, porque todas las bacterias son procariotas, tienen el ADN nadando adentro de su citoplasma o lo que sea, su líquido interno, digamos. El ADN está suelto. Sí. Y eso les permite, por lo demás, a las bacterias ser totalmente incestuosas. O sea, estrictamente hablando, no hay especies entre las bacterias. Porque todas las bacterias, todas, pueden intercambiar ADN. Por eso son tan poderosas. Oye, tienes el gen. El genito, el chip, el ADN, el pedacito de ADN, para defenderte de tal antibiótico. No me ha llegado todavía. Toma, y se lo regalan. Y lo van compartiendo, qué sé yo. No, y genes que significan poder fabricar vitaminas, poder fabricar otras proteínas, poder hacer esto, poder cosas metabólicas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces las algas son un misterio porque es el puente. Y te digo, Lynn Margulis, que vale la pena leerla, Microcosmos, ¿qué es lo que es la vida? What is life? ¿Ella es microbióloga? Microbióloga. Entonces, ella dice, es muy cándida, entonces dice, el primer brinco
de la sopa primordial, por muy rica que fuera esa sopa primordial llena de minerales y elementos y derivados del cianuro, el veneno, curiosamente, que están muy ligados a los ácidos nucleicos y los aminoácidos, una cuestión muy insólita. Bueno, pero por muy rica que fuera esa sopa primordial, no entendemos cómo surge el primer microorganismo encapsulado, autopoyético, digamos, que se podía reproducir, que podía mantener las condiciones y regular sus condiciones para seguir vivo. Eso no entendemos, ese primer salto, ¿ya? Después, el segundo salto de procariota a eucariota tampoco lo entendemos muy bien. Ahora, ella se dedicó a eso, y ella fue la que acuñó esta teoría de la endosimbiosis serial, que al final lo que dice, que es muy lindo, de que las bacterias, a través de mergers, fusiones, incluso por ingestión en algunos casos, captura e ingestión y qué sé yo, fusiones muy raras, pero incluso por ingestión, son una bacteria grande que se comía bacterias más chicas y que al principio las digería. Pero las bacterias son tan alucinantes, tan mutantes, tan inteligentes, que al final se transformaron en organelos de la bacteria grande, cumpliendo una función metabólica adentro de la bacteria grande. Entonces, según ella, de hecho, toda la motilidad en todo el mundo, el universo de lo viviente, toda la motilidad, incluyendo la motilidad cuando se produce la mitosis, el uso mitótico y que toda la cuestión, y la motilidad, ponte tú, las colitas de los espermios, el ADN y el ADN al final ancestral de los cilios de la garganta, de los cilios de las trompas de falopio que empujan los óvulos hacia arriba. Están todos emparentados con una familia bacteriana, las espiroquetas. Tienen un motor, estos undulipodios, tienen un motor protónico. Y ese motor protónico está en la espiroqueta y está en el espermio. Cáchate la onda de nuevo esto. Entonces ella dice que la primera fusión fue entre una bacteria termoacidófila, capaz de vivir en tremendas temperaturas y ambientes muy ácidos del origen de la Tierra, que estaba caliente y ácida. Se fusionó con espiroquetas que se le pegaban a esta bacteria grande y que consumían los desechos metabólicos de la termoacidófila, y que poco a poco empezaron a transformarse como en las hélices, en los motores, porque le convenía a la espiroqueta que la termoacidófila comiera más. Entonces, para eso era bueno moverse, y esas espiroquetas terminan metidas adentro de la bacteria más grande, transformada en sus rotores, ¿te fijas? Entonces, según ella, que esa es la primera merger, la primera fusión. Después se fusionaron con bacterias capaces de fermentar, que es una capacidad extraordinaria. El mundo entero está basado en la fermentación de muchas maneras. No habría pan, masa madre, cerveza, un montón de cosas sin la fermentación, vino tampoco, y qué sé yo, un proceso metabólico muy básico, muy importante. Y finalmente, merger con bacterias capaces de hacer fotosíntesis. Ella se murió tratando de demostrar. Ahora están aceptados, casi todos estos merger ya están aceptados por la ciencia, y este tema de las mitocondrias que los dejó a todos marcando ocupados, porque antes no entendían por qué las mitocondrias tienen un ADN distinto al ADN del resto del cuerpo. Y un ADN ligado a la línea materna, encima, súper lindo, esto tierno. Bueno, y ahora se descubrió, al final, te fijas que ese ADN tiene más familiaridad, es más parecido al ADN de la cianobacteria que al ADN del resto de tu cuerpo. ¡Wow! Entonces, de esos mergers, finalmente, esos 4 mergers, plump, surgen entonces las primeras algas, que son en realidad los protistas, porque el grupo de las algas, la familia de las algas, ahora les llaman los protoctistas, los primeros organismos, como decía, eucariotas. Y a los protoctistas pequeños, que son los primeros, los llaman protistas, los protistas. Y esas algas, de hecho, son las que se encaraman sobre la Tierra. Y ahí tenemos los líquenes, que son todavía, una mezcla de una simbiosis de alga y hongo, o alga y cianobacterias, bacterias. Cáchate.
Y los líquenes son los pioneros de la sucesión ecológica porque pueden literalmente alimentarse de las piedras a través de este proceso rarísimo que se llama quelación, que pueden alimentarse de iones metálicos de las piedras. Y el líquen se forma comiendo solo piedra y se va muriendo, todos los organismos se mueren y van generando materia orgánica en el suelo y van dando origen a más sucesión ecológica. Claro. Es muy linda esta cuestión, ¿no? Sí. Es muy bella. Estudiar todo esto de... Sí, y de ahí entonces surgen los animales primero, pero entendidos como animalitos chiquititos, gusanitos, que son considerados por un montón de motivos, la blástula, la mórula, motivos biológicos, metabólicos, son clasificados como animales. Pero primero surgen los animales, antes que los hongos y que las plantas, según la microbiología actual, ¿te fijas? Bueno, y esto te fijas que estamos hablando así nomás. Todo esto es una maravilla. ¿Cómo no nos enseñan eso desde que somos bebés? Es que algo me enseñaron de biología, ¿no? En el colegio, de la célula, la mitocondria, el núcleo. Eso nos suena un poco. Pero no como parte del todo y como un milagro de la vida. Claro. Lo entendemos de forma muy mecánica. Muy mecánica y Sí. muy poco sistémica, tú lo has dicho. Porque ¿qué nos pasó? Nos bajó la manía de que para entender la vida había que separarla. disectarla. Que el cuerpo humano en una mesa de operaciones haciéndolo triza iba a entender el misterio de la vida. Y que es lo opuesto, te fijas. Al final es interesante todo lo que nos ha enseñado la anatomía y todo, y nos permite hacer estas intervenciones, salvar vidas y todo. Muy abusado. Pero igual, te fijas, gracias a haber estudiado el cuerpo humano por dentro y por fuera, está bien. Pero el misterio de la vida no está en la mesa de disección. Por el contrario, está en la mirada cósmica, diría yo. O sea, por ahí escuché a Ricardo Rossi, que estuvimos en un conversatorio juntos, y Ricardo decía, sí, pues, tiene harta razón el JP, no sé qué, porque el agua literalmente es cósmica. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? ¿Sabes que no sabemos? No se sabe. No se sabe. A ciencia cierta no se sabe. No se puede haber formado de forma espontánea, ¿no? Hay 3 teorías. Una, gigantesco asteroide de hielo. Otro, granizo durante millones de años, que granizó hielo. Y otros son ahora una teoría nueva de las condritas, que son estos sedimentos también como de origen espacial, pero muy ricos en hidrógeno y oxígeno. Y que da las movidas, la evolución de la vida paso a paso, qué sé yo, ese hidrógeno y oxígeno se podría haber juntado y transformado en agua, ¿te fijas? Ahora, el meterse en el tema del agua es alucinante. Si es que hay una sustancia mágica, increíble, alucinante en esta biosfera del agua. De hecho, vuelvo a decirlo, somos seres hechos de agua. 70% al menos. Y hay órganos que son 90% agua. Y la sangre es 90% agua. Tú le sacas los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas a la sangre y es 90% agua salada. 90%. Y los árboles, las medusas, ponte tú, son 99,5% agua. Por eso le dicen aguas vivas, y tienen órganos, y se mueven, y tienen energía, y tienen veneno, y tienen electricidad, y no sé qué, son pura agua, 99,5% agua. Agua hecha vida, pero al final, tú y yo y tú somos aguas vivas también. Agua organizada en esta forma extraordinaria, que camina, que habla, que canta, que llora, que mata, que siembra, que cultiva, pero somos seres de agua. Y la historia del agua, entonces, llega el agua de una forma misteriosa a este planeta, pero hay una cosa rara, muy rara, porque resulta que el agua tiene como 12 cualidades físico-químicas anómalas, estrambóticas, que la hacen muy extraña. Una de ellas clave es que con el frío se expande en vez de contraerse. No es la única, hay 6, como creo que son 2 elementos y 4 compuestos, o al revés, ¿no? Mi memoria no me daba tanto, que también tienen este comportamiento. Pero igual son 6 elementos y compuestos. El resto de los elementos se contraen con el frío. Si el agua no se expandiera, no flotaría el hielo. No flotaría y se congelaría hacia abajo y no habría vida en lagos y ríos, incluso en los mares, durante la época gélida o en zonas gélidas. Bueno, pero tiene como 12 más de estas cualidades. Lo raro es lo siguiente.
el agua estuvo aquí mucho antes que surgiera la vida. Entonces el agua venía lista con todas estas cualidades rarísimas, físico-químicas, para ser la matriz de la vida. Estaba predeterminada, ¿te cachai? O sea, es una cuestión que supera... Yo digo, al final, es súper pretencioso pretender entenderlo todo. Hay un agricultor alucinante que murió también, pucha, lo siento, pero es Masanobu Fukuoka, que desarrolló este método de la agricultura natural. Léanlo, ¿eh? Hay un librito de este porte. ¿Cuál era el nombre? Masanobu Fukuoka. Masanobu Falleció Fukuoka. hace no tanto tiempo, fíjate. Vivía en una islita en Shikoku, al norte o sur, no me acuerdo, de Japón. Y el caballero desarrolló un método de agricultura en que ojalá hagas lo menos posible, totalmente minimalista, que dejes que la naturaleza trabaje. Y el caballero no lo podían entender porque el gallo iba como contra la ley de la entropía, porque era capaz de generar, te fijas, suelo. En vez de perder suelo, él estaba generando suelo. Devolvía todo. Fíjate que mantenía arroz no inundado. Los paddies de arroz generan mucho metano, de hecho se sabe ahora. Y alternaba arroz, no lo alternaba, lo hacía consecutivo con un cereal de invierno, qué sé yo, y el tipo iba ganando solo, recuperando el suelo en vez de perderlo con los cultivos, con todo un método de devolver, qué sé yo. Pero él decía, al final, varias cosas impresionantes, ¿eh? Pero una de ellas era, hemos llegado al punto en que para cambiar algo necesitamos cambiarlo todo. Me acordé como la propuesta de Constitución. Sí. Que algo de razón tenía la propuesta en ese sentido, ¿te fijas? Pero te iba a decir otra cosa que dijo este caballero. ¿De la agricultura? Sí, pero era esto de hacer lo menos posible y dejar que la naturaleza funcionara, pero no, es que había otra enseñanza. No. Que él decía que el agricultor zen, uno de sus primeros principios era asumir la incomprensibilidad de lo que nos rodea. Incomprensibilidad de la naturaleza. Pero mira, este tema del agua, pero mira lo que somos. Mira el ADN. Esto que yo te decía, este plan maestro que trata de mantener tu galaxia íntegra por mientras se pueda. Al final te vas a morir porque se va deteriorando el sistema. Pero te fijas, o sea, vivimos en forma constante y permanente un milagro, una cosa incomprensible, misteriosa, que deberíamos dedicarnos a cultivarla, cuidarla y contemplarla, más que tratar de entenderla hasta el fondo. ¿Te fijas? Porque es demasiado complejo. Lo que te decía la foto del observatorio, que resulta que ahora descubrimos que hay infinitas galaxias en el universo, ¿te fijas? Entonces el viejo decía, Masanobu, que vivió hasta muy mayor, se murió como de 98 años, Masanobu Fukuoka. Y el viejo decía eso, o sea, es muy peligroso esta pretensión de entenderlo todo, ¿cachai? Así como este ser medio, ¿cómo se dice? Megalomaníaco, este ser humano, ¿eh? Que vive metido en el misterio más grande, un misterio cósmico, y quiere entenderlo todo. Ahora, a mí me gusta la indagación, me gusta la ciencia, en ese sentido. La curiosidad de saber. De más. Ahora, el problema, ponte tú, eso sí, con la ciencia actual y todo, que se ha puesto al servicio del monstruo. Se ha puesto al servicio de la mega tecnología, de la manipulación genética desenfrenada. Porque hemos hecho manipulación genética desde siempre los seres humanos. ¿Quién creó todos los cereales y legumbres que alimentan a la humanidad hoy día? Los pueblos originarios, por manipulación, al final, ¿cómo se dice? Fenotípica, de buscar ciertas características de esta plantita que llegó a ser el trigo, pero que era muy chica y que el tallo, a nosotros nos convenía que el tallo fuera más alto para que la planta se acercara al mar y que la espiga fuera mayor y que tirara más. O sea, por selección fenotípica. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo al final? Selección genotípica, estaban haciendo manipulación genética, pero amorosa, con tiempo, tú mencionaste eso, con siglos y con una orientación totalmente sinérgica, alimentar a la comunidad, con una orientación, con una intención virtuosa. En cambio, la manipulación genética hoy día
Dinero. es desenfrenada en términos de pretender, tú lo dijiste muy bien, en unos pocos años tener sandías cuadradas para que no se caigan de los estantes, o qué sé yo, ovejas azules o Sí. no sé qué, con, ¿cómo se llama esto? Bioluminescencia de la... Da lo mismo, las cuestiones más locas del mundo, ¿te fijas? Pero al final siempre con un fin de lucro o fines bélicos, es súper raro, porque detrás de todas estas cosas siempre está la farmacéutica, el Pentágono, están buscando la arma más letal bacteriana, la arma biológica. O sea, entonces la orientación determina todo. Fíjate que el maíz, es muy lindo esto, el maíz, según las teorías actuales, no fue domesticado, porque las legumbres, el trigo, que es un buen ejemplo, los cereales, se conoce la historia de la domesticación, se tiene súper clara este trabajo fenotípico que llega a ser genotípico y toda la historia. El maíz es distinto. El maíz fue creado mezclando, se piensa ahora, 3 plantas distintas. El sea maíz es una de ellas, que era una cosita chica con una corontita chiquitita, que es la cuestión. Fue un invento de los indígenas mesoamericanos. Esto es lo que piensa la ciencia hoy día, no es mitología así, rara, o sea, no. O sea, el maíz fue creado, y no solamente crearon el maíz, sino que después crearon a las 3 hermanas, que es esta combinación virtuosa de maíz, porotos, alguna legumbre, poroto, y zapallo, algún tipo de calabaza o zapallo. Se llaman las 3 hermanas, eso en Norte, México y Norteamérica, que alimentaba a pueblos y pueblos y pueblos por siglos de siglos, esa combinación, porque tienes todos los aminoácidos esenciales con esas 3 plantas. Y los gallos crearon, y de hecho los cultivan juntos. Los porotos se suben por los tallos y los zapallos entre medio, y se genera efectos positivos para el suelo, para esto. Entonces, inventan el maíz, después inventan una asociación virtuosa alucinante y después inventan otra cosa más. Los mexicanos y los mesoamericanos nixtamalizan el maíz, lo muelen con algún elemento alcalino, vegetal o de otro origen mineral, digamos, con algún alcalí, porque resulta, fíjate, súper loco, porque es todo un motivo de hacerlo más comestible y toda una onda. Pero lo curioso es que el maíz es pobre en vitamina B12. Entonces los pueblos que se alimentan de puro maíz tienen un montón de problemas, qué sé yo. Es loco, ¿eh? La falta de una vitamina lo que genera. La nixtamalización del maíz genera vitamina B12. ¿Que lo muelen? Lo muelen con este elemento alcalino okay. para hacer la maseca, la masa para las tortillas. Pero ahora se descubrió que más encima con esto estaban solucionando la carencia de vitamina B12. Todos esos indios a poto pelado, ¿te cachai? Lo que hemos considerado como estos seres inferiores, primitivos. Fíjate que voy a volver a la ayahuasca porque me fascina. Nosotros probamos la ayahuasca, todo esto también. Ya. En la selva, espero, no aquí en Pirque. En la selva, pero fue una experiencia muy fuerte y negativa y positiva al final. O sea, es que hacer ayahuasca. Sí. Es una maestra, durita. Es bien dura. Yo también, yo tomé 3 veces en Tarapoto, pero fíjate lo que hacen ellos. Mezclan, ¿no es cierto?, Banisteriopsis capi, ayahuasca, yagé, tiene hartos nombres, soga del muerto, no sé qué, que es la liana esta, alucinante. ¿Has visto una sección de ayahuasca? ¿De la liana? Sí. Es que es bien gruesa, ¿no? Sí. Pero has visto cuando la cortan. Sí. Hay un mandala, así, sí. complejísimo. Ya. Machacan la liana, la meten adentro, ojalá, en un recipiente de greda, de tierra, no de aluminio, que son los falsos chamanes, una olla de aluminio. Hay que irse de ese lugar si ves que están haciendo la ayahuasca con una olla de aluminio. Bueno, una olla de greda, ojalá de cerámica, y la mezclan con hojas de Psychotria viridis, o chacruna, le dicen. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que la ayahuasca es rica en armina y armalina, son los alcaloides, finísimos, los alcaloides increíbles. Y la chacruna, la Psychotria viridis, que es un arbusto, es muy rica en dimetiltriptamina, DMT. Pero resulta de que el sistema digestivo humano tiene una enzima, la monoaminooxidasa, que naturalmente destruye
el DMT. O sea, tú te puedes comer una fuente de hoja de chacruna y no te va a hacer nada. Pero resulta que la ayahuasca tiene un inhibidor de la monoaminoxidasa que permite que te actúe el DMT. Entonces, como este indio, a pata pelada, a poto pelado, lo digo súper Claro. para hacer un chiste, pero gráficamente, porque es como la imagen del indígena primitivo en pelota en la selva, cómo ese indígena llegó a esa fórmula que ni la Bayer ni la Monsanto se le habría ocurrido nunca jamás. Entonces los etnobotánicos les preguntaban a estos chamanes, oiga, por favor, explíqueme, ¿cómo inventaron esta fórmula cuando usted está rodeado de 40.000 plantas y 3/4 son venenosas o con distintos efectos de feroces de distintos tipos? Y ustedes inventaron este alcaloide potenciado mezclando 2 plantas de las 40.000 que lo rodean y qué sé yo, agua, estas 2 plantas, fuego y listo, y tienes tu alcaloide potenciado. Y la respuesta estándar del chamán es y era: las plantas nos hablan, lo que empecé al comienzo a hablar, ¿te fijas? Y la etnobotánica se burló de esa afirmación por mucho tiempo, ya no. Richard Evans Schultes, el papá de la etnobotánica, se convirtió en un místico. Peter Furst, otro, se convirtió en místico. Yo tengo todos sus libros. Y terminaron hablando de la carne de los dioses y de las plantas de los dioses. Y acuñaron un término occidental. Les dicen plantas enteógenas, que te meten a Dios adentro. Es un término occidental. Porque era lo que ellos empezaron a alucinar con estas plantas que te hacen todo. Te voy a hacer una pregunta cibernética, que también es retórica la pregunta, porque no tiene respuesta, por lo menos para mí. ¿Por qué existen los alcaloides? Tú sabes que no han podido descubrirle funciones metabólicas en la planta. Hay teorías, mecanismos de defensa, que para que el bichito se vuele demasiado y no quiera volver a comerse esa planta, y han ido siendo descartadas todas esas teorías. Entonces la segunda pregunta derivada es, ¿y por qué esos alcaloides pueden interactuar de esa forma con tu cerebro y con tus neurotransmisores? Entonces, porque te fijas, tiene que haber, esto es cibernético total, tiene que haber una especificidad, por decirlo también metafóricamente, una empatía, pero de una finura, de nuevo, atómica molecular. Porque tú sabes que se parecen a los neurotransmisores, son extraordinariamente semejantes a los neurotransmisores. ¿Por qué esas plantas tienen, mira los hongos de psilocibe, que están muy de moda ahora, porque están siendo un remedio para depresión, para montones de problemas psicológicos, psiquiátricos, qué sé yo, la psilocibina? ¿Ustedes han visto un hongo de psilocibina? Es un ser que aparece en la bosta de una vaca, el Stropharia cubensis o psilocibe. Stropharia cubensis, no me acuerdo, no se me olvidan los nombres, pero aparece, está unas horas y se desvanece. O sea, lo toca el sol, o sea, te quiero decir, dura ese hongo horas, nada más. Y te aseguro que ese hongo es 95% agua. Y sin embargo, trae adentro, y que es, al final se lo comen sobre todo microorganismos, bichitos y hongos. Muy rápidamente, gusanitos y todo, y tira unos micelios increíbles que le hacen muy bien al suelo. Me pareció los micelios de las micorrizas. Te fijas, los hongos son seres mágicos, alucinantes. Como dice la Juliana Furchi, ella dice, sí, que se pudra todo. ¡Qué buena! No había escuchado eso. Claro, que son como los organismos que están ahí al medio, como te fijas, encargándose que se recicle todo. Descomponiéndose. Sí, que se descomponga todo. Ahora, las micorrizas descubrieron que iban más allá. Ya me fui del hongo, pero que te quería decir, ese ser evanescente que dura unas horas y que tiene estos alcaloides, una familia inmensa, la nicotina, la cocaína, la cafeína, es un alcaloide, es de la misma familia, una familia alucinante, increíble. Pero ¿por qué ese ser evanescente trae estos alcaloides que se pueden meter a tu cerebro y hacer modularte tu metabolismo cerebral? Entonces uno podría postularte, fija, y como que yo me acerco a eso.
que están ahí para eso, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Y hay gente que se enoja tanto con esto de los estados modificados de conciencia, somos todos unos volados y la cuestión y la onda. No, es que te alienan y que al revés te dicen que te desconectan. Ay, o sea, yo la cocaína no hay que tocarla, anfetamina no hay que tocarla, heroína, pasta base, no. Muchas de ellas son producidas químicamente por el hombre, ¿no? Esas son drogas hechas en laboratorio. Claro. Es muy distinto, muy distinto. Esas son drogas duras. Y ahí hay que tratar quién es uno, pero ojalá la juventud se alejara de todas esas mugres, porque son malas. Pasta base es un veneno. Y estáis psicótico en 2 semanas fumando pasta base, estáis psicótico. De hecho, genera una lujuria irrefrenable la pasta base al principio. Está muy relacionado con el fenómeno de las violaciones. Porque los cabros malogrados, que me da mucha pena a mí, hechos pedazos que salen a asaltar y a matar y todo, tú sabes, para salir, Tusi, que es ketamina en polvo, que es un anestésico heavy que te tira a otro mundo, y pasta base y alcohol y marihuana para envalentonarse, para salir a hacer las tropelías, y entre medio, en particular la pasta base, con esta lujuria rara que te produce, que tiene que ver con esta coca concentrada. Yo creo, no sé muy bien por dónde va ese efecto, pero que te altera la libido de una manera muy extraña. Entonces vamos a las violaciones. Entonces, esas son drogas, hay que tratar de no tocarlas. Esas sí te desconectan, ¿no? Exactamente. Sí. Pero las otras, te fijas, todas las que hemos nombrado, las plantitas, incluyendo la marihuana, son si las usas bien, si no las abusas. Yo tengo amigos que se han liquidado fumando pito, marihuana, liquidado. Sí, no es tan inocente. No lo es. No, hay que tener, es súper potente la marihuana. Y es engañosa porque la gente como que dice, sí, pucha, quiero dejar de tomar, quiero dejar de jalar, pero la marihuana no me la toquen, se la paso bien. ¿No? Hay una cuestión así como que no le ven lo poderosa. De hecho, los ayahuasqueros no la promocionan, al contrario, ¿cómo se dice? Tratando, o sea, te aconsejan de que no fumes marihuana. Dicen que es un espíritu, que es curioso esto, hiper femenino, que el ser humano ha exacerbado con la cuestión de feminizar, que es una manipulación genética, para feminizar las plantas, porque son las plantas hembras las que producen los cogollos, que son las flores. Entonces ahora la gente compra semillas feminizadas, porque los machos no sirven, además genera una tirria por los machos muy rara, muy extraña. De hecho, en inglés le dicen a las plantas feminizadas o las plantas que no dejan que haya machos en el entorno, sex-starved plants. Plantas que están deprivadas de sexo, cósmicamente carentes de sexo, una expresión curiosa. Pero entonces un espíritu feminizado, exacerbado por la feminización, valga la redundancia, que te seduce, que te hace creer muchas cosas, que no puedes tocar música si no fumas, que no puedes hacer el amor bien si no fumas, que no puedes escribir si no fumas y qué sé yo, y te hace dependiente, no físicamente, pero psicológicamente y mentalmente de tú. Y es poderosa, entonces hay que tener cuidado, Y bueno, por ejemplo, la ayahuasca, lo que yo tengo entendido es que se usa más como tratamiento, incluso en rituales, no es algo que uno pueda hacer siempre. Es que no es, tú lo dijiste, tu experiencia la tuviste, no es recreacional. Para nada. Te puede dar una paliza que no la podéis creer. Sí. Sí, a mí me bastó con una y dije nunca más. No, pero ahí estás equivocada. Ahí estás equivocada. Porque ¿sabes lo que pasa? Que se dice, si hay algo que se sabe o predecible de la ayahuasca, es que es impredecible. Y lo otro, te fijas, no es lineal. O sea, te puede ir a ti súper bien, 2, 3 veces y de repente te puede llegar una paliza. Y al revés. Tú puedes tener una paliza en una toma y la próxima puedes tener una epifanía. Y lo más común es que tengas epifanía y paliza en la misma toma. A mí fue paliza tras paliza. Al Seba fue como epifanía y después una paliza pero horrorosa. Que terminó en el hospital el Seba. Así que fue bien peligroso. Pero fue quizás que nosotros no la tomamos con la suficiente sabiduría ni con las personas correctas. ¿Hicieron las purgas? ¿Eso es? No fue suficiente purga, fueron solo 24 horas. No. Mira, ¿sabes cuántas purgas nos metieron a nosotros cuando fuimos allá? 3. Y te voy a contar porque es importante, sobre todo después que me contaron esto.
primero te piden que empieces la dieta, Claro. ojalá semanas antes. Sí. Sin carne de chancho, sobre todo, sin ají, sin especias, bajando o casi nada azúcar y sal. Las dos, la sal también. Que es súper difícil, ¿eh? La azúcar a mí no me cuesta mucho. Aunque la fruta me encanta, el plátano, bueno, pero la sal es súper difícil, ¿eh? En los huevitos, no sé, aquí en la ensalada, la soya, bueno. Pero ojalá que empieces la dieta y abstinencia sexual, incluyendo el autoerotismo, la masturbación. Y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni el pecado, una cuestión energética, taoísta, tántrica, digamos, algo así, ya. Como una semana, ¿no? No, mientras antes, depende de ti. Si lo haces 3 meses antes, te va a ir mejor. Wow. Los huicholes decían lo mismo, en serio, en serio. Eso depende de ti, tu motivación y tu voluntad, te fijas. Mientras antes empieces la dieta y la abstinencia, mejor. Bueno, vas a estar con más energía para la epifanía, ojalá. Y además, vas a aumentar la probabilidad de que sea más bien epifanía que paliza. Bueno. Y después llegamos allá y primero nos dieron agua de coco con leche de magnesia. O sea, nos fuimos todos diarrea por atrás, botando, limpiando. Y después venía, esta es la clave, la yaguarpanga, la hoja de sangre. Que lo que hacen esta gente es moler esta hoja en agua fría. Ni siquiera es hervida, nada. Te muelen esta hoja. Las 15 personas que me tocaron a mí con mi hija al lado, te sientan ahí en tu frazadita, toalla, un balde de 20 litros o menos de 10 litros y te van poniendo jarros y jarros de agua. ¿No? Y te acerca y te ofrecen esta cuchara con este líquido, no tiene volumen porque es un líquido nomás con esta hoja molida, y vomitas durante 6 horas sin parar. Es impresionante. Y tomas agua y vomitas, y tomas agua y vomitas. ¿Y eso fue anterior a la ayahuasca? Esta es la preparación que te estoy contando. De hecho, a mí me pasó una cosa heavy, 2001, que llegaron a la conclusión de que yo estaba toqueteado, machi-tuqueado, trabajado. Por la onda del Biobío, que esto son muchas historias, muchas historias. Supone que a mí me manipularon. Bueno. Así como que... ¿Qué quiere decir eso? Me trabajaron con machi. Ah, ok. Por motivos muy complejos. Es que es una historia que es para otra mañana entera. ¿Sí? Ya, sí. La defensa del Biobío, nos metimos en un lío magno. Y varios de nosotros y nosotras que estuvimos en esa campaña tuvimos problemas. Chocamos con la pugna. Al final nos metimos en un ámbito que no agachábamos ni una. Nos metimos en el karma del pueblo mapuche. Ingenua, idealista, y nos metimos en medio del remolino. Y por muchos motivos no nos quisieron gente de ahí de la Araucanía. Con toda una historia muy cotota. Bueno, pero el tema es que con mi hija al lado y toda esta gente empezó a vomitar y de repente mi vómito se pone rosado, se empieza a poner rojo, vomitando sangre así, bocanada de pura sangre. Entonces, como tú estás en la ayahuasca y empezaste la dieta hace rato y todo lo físico tiene un correlato psíquico y todo lo psíquico tiene un correlato físico, por decirlo de alguna manera. Entonces, para los chamanes teníamos 4, porque estaba la hija de una de las chamanas y de uno de los chamanes y el pololo de la hija. Se nos pusieron 4 chamanes para 15 personas, una cuestión extraordinaria. Jack Mabit, la Rosa Giove, un chamán quechua, pero de selva, que bajan a la selva, de Lamas, el pueblo de Lamas, y una chamana de indígena local. ¿Y esto está en Bolivia, en Perú? Perú, Okay. en Tarapoto, el centro Taquihuasi. Es extraordinario, ¿eh? Yo recomiendo absolutamente ir. Para gente que está con problemas, ahora el problema es que no podéis estar con tanto problema. Por ejemplo, no puedes estar tomando fármacos. Es voluntario, total, no hay reja, nada. Tú te puedes mandar a cambiar del centro cuando quieras, pero tienes que estar en una mínima condición física y psíquica. Pues, no, imagínate si no, güey, que darle escoba. O sea, no tener problemas cardíacos severos, digestivos, úlceras, ponte tú, qué sé yo, y problemas psicológicos graves y no puedes estar tomando remedios y fármacos. Bueno, pero el tema, esa fue la segunda purga. Terminaron llevándome en la noche a una clínica. Me dieron ranitidina y qué sé yo. Y fue interesante el cuento porque en un momento yo estaba en la noche, entré en vigilia. De las veces que he estado más centrado y como
porque dije, vine a Perú con mi hija a tomar ayahuasca y no voy a poder. Porque no me van a dar con esta hemorragia y la cuestión y la onda. Entré en un estado muy peculiar. Sentado en loto en la camita de la clínica y meditando, haciendo mantra, que hago mucho mantra. Om Mani Padme Hum Namyoho Renge Kyo, Tadiata Gate, Paragate, etc. Y de repente a las 3 de la mañana entra una enfermera con un riñoncito, con una jeringuita. Me dice, el doctor ve que no está durmiendo, así que le mandó esto, le voy a poner esto. Le dije, ¿qué es lo que es? No, es de azepam. Le dije, señorita, no, pero ¿cómo? El doctor está diciendo, dígale que estoy en la dieta para tomar ayahuasca en el centro Taquihuasi. Pasaron 5 minutos, volvió sin el riñón. Sí, perfecto, el doctor dice que no hay problema. Me dejaron tranquilo. Y de hecho, pasé bien la noche, nos siguió esta cuestión, y llegó en la mañana Rosa Giove, que también acaba de fallecer. Alucinante, Rosa, médico, chamana. Ella compuso el mantra Ábrete corazón, que pronto vamos a escuchar, que te hace llorar, que es un ícaro, que lo usan durante la ayahuasca. Sí, me acuerdo. Ellas usan los ícaros, estos mantras, digo yo, pero le llaman ícaro. Y llegó Rosa Giove y la hija de Jack, Melissa, y me llevaron al mercado. Me instalaron en un puesto de jugos de fruta y me hicieron tomar jugo de papaya, jugo de papaya, jugo de papaya, jugo de papaya. Bueno, y después venía la tercera purga, que yo no la hice, para ver si llegaba bien a la primera toma de ayahuasca. Y les dieron un lirio, como un bulbito de una planta, tiene 80 plantas medicinales en el jardín botánico en Taquihuasi. Y tienen un laboratorio, y hacen tinturas madre, y sacan aceites esenciales y todo. Y le hicieron tomar, entonces te quiero decir, antes de atreverse a tomar el ayahuasca, 3 purgas, ¿te fijas? Claro. Entonces, y lo que yo te decía, ¿cómo se hace la ayahuasca allá? Al lado de una vertientita, detrás de una roca enorme, con una virgencita, con vela, con un fuego natural, con una olla de greda, con agüita de... O sea, ¿te cachai? Todo eso influye en cómo te va a ir. Y lo otro, hacerlo allá, la maloca estaba abajo, porque Taquihuasi está arriba, Tarapoto está arriba, y el centro de Taquihuasi está abajo, bajas por un acantilado, bien cototo, y está la maloca tradicional, y que es muy importante que haya un curso de agua que fluye detrás de la maloca. Hay, por supuesto que hay un río. Entonces, los gallos es una tecnología virtuosa, antiquísima, milenaria. Tú no respetas todas esas reglas, esos valores, te puede ir mucho más fácilmente, te puede ir muy mal. Muy mal. Pues sí. ¿Sí? Ahora, que te vaya mal de ciertas maneras no es malo. Te está moviendo algo, te está cambiando el punto de encaje, ¿cachai? Te está haciendo algo que al final lo puedes pasar muy mal en el momento, pero te está haciendo bien. Lo necesitabas, por decirlo así. Es cosa seria igual, pues, no es como para incitar a los jóvenes, quiero probarla. No, yo diría, no lo hagan fuera de contexto. No lo hagan en Pirque, en no sé dónde. No lo hagan. Y fíjate que yo he visto acá que llegan estos chamanes, qué sé yo, el mismo cambó, que es súper potente el cambó. Ese era el veneno de una rana, me parece. Claro, es el moco de la piel de una ranita verde, verde esmeralda, que te produce un shock y te estimula el sistema inmunológico. El cambó lo usan sobre todo para defenderse de la envidia. Verde envidia, mira qué loco. Porque dicen los amazónicos que uno de los principales disruptores de la salud humana es la envidia. Y que ellos hacen todo tipo de cosas para evitar dar envidia. Mira qué loco, mira qué loco. Si ven que alguien está muy pegado con tu machete, que no sé, con tu señora se pone un poco complicado, pero prefieren regalar esa cosa a esa persona para no sentir la emanación de la envidia. Mira qué loco. Wow. Mira qué distinto a nosotros, ¿no? Sí, pues nosotros al revés. Pongo una pared
alrededor mío. Y muestras todo lo que puedas, tu auto, tus zapatillas, Sí. tu celular, lo exhibes, ostentas tu riqueza. ¿Te fijas? Para causar envidia. Exactamente. Sí. No, si vivimos en un mundo nosotros muy mal. Es que hay mucho que aprender de los pueblos arraigados. Total. Mucho. Mucho. Y teniendo el cuidado de no idealizar nada, porque realmente yo he aprendido a patadas eso. No voy a contar mis desilusiones, pero yo sigo admirador total. Y vuelvo a decir, yo tuve una experiencia con los indígenas huicholes en México extraordinaria. Que yo no sería ni pensar, no sería quien soy, pues, no digo nada, yo no soy nadie, pero quiero decir, pero igual, te fijas, en alguna serenidad que he conquistado con mi larga vida y sin sabores y muy buenas experiencias, te fijas, pero no estaría aquí ni pensaría así ni nada, si no fuera porque las cosas que me han enseñado los pueblos arraigados, sin duda. Los pueblos andinos, los huicholes, indígenas canadienses también, porque eso es otra cosa, como lo que yo decía con el sol y la luna y la tierra, que tú puedes aprovechar la oportunidad de contactarte con estos seres y tener una relación diaria, afectiva y también, y puedes hacer lo mismo con los pueblos originarios, o puedes farrearte la oportunidad. Y yo, por motivos que a veces no entiendo mucho, yo sé dónde está el origen de esto, pero yo trataba de mantenerme. Ahora estoy mucho más precavido porque tuve una experiencia muy mala, eso que te estaba contando, muy mala, de las peores de mi vida. Entonces ahora tengo mucho más cuidado y soy mucho menos idealista y qué sé yo. Pero por muchos años traté de mantenerme cerca siempre de pueblos originarios. En Canadá me metí a estudiar, de hecho a hacer una ayudantía durante 3 años en la Facultad de Estudios Indígenas de la Universidad de York, en Canadá, y terminé siendo invitado a ceremonias de pipa y a rucos del sudor y qué sé yo, y trataba de meterme dentro de lo posible en Bolivia, en Perú, una experiencia increíble. Y esta experiencia con el ayahuasca y así, te fijas. Y porque siento totalmente relacionado a los pueblos originarios con la Pachamama, la Ñuqui Mapu, la Madre Tierra, y veo el fenómeno chamánico completo, incluyendo las plantas maestras, totalmente relacionados con la reconexión. La reconexión entre nosotros y nosotras, y la reconexión entre nosotros y lo que llamamos naturaleza. En realidad, vuelvo a decirlo de esa manera, en volver a recordar qué es lo que realmente somos, que somos esta galaxia de átomos y moléculas bailando en el espacio, y que aún más maravilloso todavía, esa galaxia, mientras dura, tiene una identidad. Y tú eres Katy, la única en la historia del cosmos, y tú eres Sebastián, el único de la historia del cosmos. O sea, es tan increíble la creatividad de la naturaleza, de que cada ser, los árboles lo mismo, Sí. no hay 2 araucarias iguales. Idénticas me refiero, iguales sí, pero no idénticas, no existe. Ni en forma, no hay 2 polillas idénticas, no hay 2 abejas idénticas. Es increíble, ese es el nivel de creatividad inverosímil de la naturaleza. Y ahí está metido el ADN, que es realmente el ADN, como el agua, las cosas totalmente ya milagrosas, inverosímiles. Las aguas son una y muchas, pero el ADN es un misterio. Sí, se descubren tantas cosas todos los días. No está ni por si acaso todo comprendido. De hecho, mira, te voy a contar una cosa insólita. Hay un gallo que puedes anotarlo, se llama Jacques Narby, que fue a tomar ayahuasca y estuvo en Taquihuasi y tuvo una reconversión también muy potente. Y él postula de que los chamanes en sus trances más profundos están entrando en contacto con el ADN. ¿Y qué es lo que es el ADN al final? Es un chip, ¿no es cierto? Majestuoso, increíble, incomprensible, que se duplica, pero es un chip, es una, ¿cómo es? Una carga, ¿cómo se podría decir? De información, ¿te cachai? Entonces, Sí. porque descubrieron que en las malocas ayahuasqueras y en las rocas cerca de las malocas ayahuasqueras y qué sé yo, en los ríos amazónicos, hay copias fiel, dibujos de cromosomas. Wow.
Hay un libro que se llama La serpiente mágica de Jacques Nasby, en que muestra las fotos. Y el gallo se lanzó, es un médico, o sea, un gallo totalmente occidental, académico, y terminó postulando esta teoría de que los chamanes en sus trances más profundos están contactando el ADN. Están dibujados cromosomas en las paredes de las malocas y en las rocas. Sin microscopio. Sí, exacto. Sí, con microscopio. El microscopio Claro. de la mente para adentro. Sí. Y eso es súper interesante lo que acabas de saltar, porque te fijas, es como que el conocimiento lo estamos buscando afuera. Y lo estamos buscando en los libros. Y lo estamos buscando en una pantalla. Y qué sé yo. Y la verdad es que la fuente de conocimiento más poderosa es la introspección. Lo saben muy bien los tibetanos, los lamas. Estos gallos que se amurallaban por años, que se encerraban voluntariamente adentro de una construcción cerrada, en la oscuridad total, y se encerraban por años. Sócrates decía algo parecido también, que la sabiduría al final es introspección. Y creo que Sócrates dijo, esto que le decía yo, que no creo en las leyes y en las constituciones, creo en internalizar valores, ¿te fijas? Creo que Sócrates dijo también que la sabiduría está adentro y en la introspección, y que mientras más la externalicemos y la pongamos en papeles y en documentos, más estamos perdiendo esa sabiduría. Se transforma en palabras afuera que se las lleva el viento al final. Fíjate que los incas, que eran malulos, eran geniales, pero eran imperialistas y armaron toda esta cosa descendiente del sol, y que eran endógamos totales. Tenían hijos con sus hermanas para mantener pura la raza. O sea, parecido a la cultura europea. A Hitler, sí. A los nazis, sí. Y a los del sur de Estados Unidos, a los Ku Klux Klan. O los reyes que se casaban entre ellos. Sí. Sí. Y el rey Sol, Luis XIV, se puso los guasoley. Mirá qué loco, ¿no? Tal cual. Estos megalomaníacos, al final se repiten las cosas. O sea, es como la inconsciencia Jung, así, los arquetipos, toda esta cuestión. Te fijas, se repiten las cosas. Pero eran muy inteligentes los incas y armaron un socialismo benigno. A nadie le faltaba nada en el famoso, así llamado por nosotros, imperio incaico, el Tahuantinsuyo. A nadie le faltaba nada. Tenían bodegas gigantes llenas de quinoa, de papas, de chalas, de ropa, de esto, de ponchos, de todo, para que a nadie le faltara nunca nada. Tenían 3 reglas, solo 3 reglas. No mates, no robes, no seas ocioso. 3 mandamientos. Listo. Con eso manejaban el Tahuantinsuyo. No robes, no mates, no seas ocioso. Muy importante, no seas ocioso. Trabaja. Y eso es otro invento, el tema de estar cesante, de no tener pega entre los pueblos originarios. ¿Qué es eso de estar cesante? ¿Qué quiere decir? ¿Qué Suena como estar muerto, el no estar en movimiento. Exacto. Sí. Porque tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana y tienes que ir a ver los animales y tienes que ir a ver la quinoa y tienes que ir para allá. No existe estar cesante entre los pueblos originarios. ¿Qué parafa es? Eso es un invento urbano. Y fíjate, por último, no sé, las ciudades, ¿de dónde vienen? ¿Ustedes lo han pensado? ¿Cuál es el ancestro de las ciudades? Son los castillos feudales. Es una posición bélica, ofensiva, defensiva. Lo mismo que hablaba yo de las comunas ayer. El castillo feudal, con los siervos alrededor, cultivando, haciendo la agricultura para alimentar a los señores feudales monstruosos, asesinos, además sifilíticos, todos llenos de taras físicas y psíquicas, inmundos, porque el siglo XIV han leído el libro El perfume. No, pero vimos la película. No, hay que leer el libro, esa Lucy. La película está mala, como la echaron a perder. Pero creo que sí lo recuerdo, que da esa sensación de asco, de olores, pero de nauseabundo. No sabían nada de higiene, tiraban la caca por las ventanas. Las calles eran así, cóncavas, y tenían una sequía al medio y la gente tiraba la caca por las ventanas. Los señores feudales vivían al medio de la inmundicia, con los perros gigantes metidos adentro. Les tiraban la comida. Por eso terminaron pudriéndose. ¿Sí? El siglo XIV termina con la peste negra, la peste bubónica, que mató a 2/3 de Eurasia, no solamente Europa, ¿no es cierto? Ese es el origen de las ciudades. Y que
tenían murallas, ¿cierto? No solo para Murallas defenderse y de un foso. otros humanos, sino que alguien dijo, Federico Sánchez decía que para sentirse seguro de la naturaleza, de la Además, amenaza de un la naturaleza. lobo, de un Sí. oso. Pero fíjate, además con un foso lleno de agua alrededor, con un puente colgante, con un puente, ¿cómo se llaman? Pero puente Claro. que lo bajaban y lo Sí. subían, ¿te fijas? Mm. Incluso cuando venía el señor feudal del lado a tratar de matarlos a todos los campesinos que alcanzaban se metían a los enormes patios, te fijas, que tenían alrededor de los castillos, se levantaba el puente y ahí venía el sitio y qué sé yo. Ese es el ancestro de la ciudad. Y que no es muy armónico. Ahí queda, o sea, Sí. principio número 1 de los pueblos arraigados. Diseminación territorial. Los mapuches son el mejor ejemplo. Nunca quisieron vivir ni en pueblos. Esa es sabiduría. Diseminado. A lo contrario de lo que ha hecho esta civilización de origen europeo, ha hecho exactamente lo contrario. Y al final Santiago, imagínate todo, originalmente estaba rodeado de empalizadas con picas y todo. Son posiciones bélicas, defensivas, ofensivas. Son fuertes. Sí. Mira la palabra, fuerte. Es súper gráfico, quiero ser fuerte aquí, ¿ves tú? Mi fuerte, aquí estoy fuerte. Es el origen de la ciudad. Es la peor idea que ha inventado la humanidad. Fíjate, es muy fácil verlo en el caso de Santiago. Mi ex suegro acuñó esta reflexión y estas palabras. Me dijo a mí, hemos cubierto con una lápida de cemento los mejores suelos del planeta Tierra, que se dan solo en un 11%, él era agrónomo, Gedi, solo en un 11% de la corteza terrestre. ¿Qué es lo que si los españoles hubieran tenido un dedo de frente? Hubiéramos haber habitado la precordillera con mucho cuidado y pocos, porque hay muchas cuencas más, y dejar la cuenca para bosque y agricultura. Era puro bosque, este cajón era puro bosque. Lo transformamos todo en carbón. Y vigas para las minas, carbón sobre todo, porque todo funcionaba con carbón. Esto era puro bosque, se transformó en carbón. Eso es súper también como gráfico. Transformamos el ecosistema de la cuenca del Maipo fundamentalmente en carbón. Leña, ok. Construcción de casas, sí, por supuesto. Vigas para las minas, mucho, pero carbón, sobre todo carbón. Esa es la humanidad, te fijas, ahí está, volvemos siempre a lo mismo. La ceguera, la ignorancia. O sea, lo raro que la ceguera, si tú miras estas cosas que he tratado muy de picotear, son, pero, o sea, evidentes de una forma extraordinaria. ¿Por qué no las vemos? Yo creo que cualquier niño pequeño lo sabe. Si no lo Después entorpeces, lo olvida. o lo manipulas, le enseñas puras cosas malas, no sé qué onda. Además, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aprendemos imitando. O sea, tú ves a la gente, esto es sistémico. Entonces, el niño nace en un sistema anticológico y antisocial. Te vas haciendo así tú también. Tu sistema entero está irradiando eso, ¿cachai? Es así. Los niños aprenden por imitación y los modelos. ¿Por qué salen los hijos de los momios, los hijos de los izquierdistas, los hijos de... Pero si es así, pues. Sí. Entonces, pero más allá de eso, te fijas, es como que el sistema en el que nacemos, y esto es súper fuerte, yo sé, y no es muy esperanzador, no sé cómo decirlo, te fijas. O sea, lo único que te está diciendo todo esto es que tenemos que cambiar el sistema, pero radicalmente, que es lo que pretendía hacer tiernamente la propuesta de Constitución. Tú lees la propuesta de la Constitución y yo tengo ahí al margen utópico. Es perturbadora. Ahora, la utopía no es una mala palabra. Las utopías son realizables. Claro. El problema es estrategia, escala temporal, la forma, eso cómo se comportó, eso que decían los convencionales constituyentes, tanta rabia, lo que hablamos ya, tanta rabia, tanto revanchismo, y de lado y lado. Esa señora gritando garabatos, ¿te cachas? De ese ambiente difícilmente podía salir algo muy, muy, muy armonioso, ¿te fijas? Pero respecto a la utopía, es algo que nadie quiere enfrentar, porque yo tampoco sé cómo enfrentarlo. El país está destruido por la megaminería, la pesca industrial,
construyendo el arrastre, señor Angelini, la minería, el epítome es Luxic, y las plantaciones, que ahí el epítome son los mates, y también Angelini. Ambos están en las plantaciones, ¿no es cierto? La compañía manufacturera de papel y cartones son los mates, y Celulosa Arauco es Angelini, ya. Y la salmonicultura y las plantaciones agroindustriales. Todos esos sectores extractivistas, hiperdestructivos social y ecológicamente, están anclados y empoderados en propiedad privada, que nosotros llamamos concesiones, que son falsas concesiones, porque las concesiones deberían ser temporales. Y estas son todas los derechos de agua a perpetuidad. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Expropias? Si cambiáramos de mundo, ¿qué haces con eso? ¿Expropias? ¿Caducas? ¿Derogas? ¿Qué es lo que haces? O tratas de convencer a los Mates, a los Angelini, a los Luxi y a otros que por favor devuelvan la mitad o 3/4 partes por el bien de todas y todos y los niños y las generaciones futuras. ¿Se podrá convencer a estos gallos alguna vez de que suelten la manija por el bien de todos y del planeta y de la biosfera? No sé yo. Eso sería lo mejor. Ese sería el mundo ideal, en que estos gallos entiendan. Pero eso me suena más utópico, el convencer a Sí. alguien que tiene poder de que se eche para atrás y diga, bueno, lo suelto. Pero lo no utópico, expropiar, derogar, caducar, le costó la vida, ni siquiera, pero Salvador Allende, ¿te fijas? No tenían ecología en la cabeza. Mi papá me vendía la utopía ecológica de Unión Soviética, ¿sabes? Y Allende no tenía un átomo ecológico. No lo culpo, ¿eh? Yo lo respeto y lo quiero a Salvador Allende, por muchos motivos. Era un utópico, y era un médico burgués, él, ¿no? O sea, él jamás movió, no mató nunca a nadie, Salvador Allende. Y habían terroristas botando líneas de transmisión, Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Gré y sus huestes, ¿cachai? La cuestión. Y nunca jamás, a lo más, exiliaron a Neme, qué sé yo, Argentina, o sea, para el lado, los tiraron para el lado. O sea, ¿saben qué más? Ustedes son demasiado destructivos, de mala onda, los tiramos, los exiliamos. Nunca mataron a nadie, pero no sabían nada de ecología. Entonces, lo que osó hacer Allende fue nacionalizar el cobre. Claro, les costó caro. O sea, ¿vieron la película de Oliver Stone, Nixon? No, todavía no la veo. Mira, hay un diálogo de un minuto. Están en una mansión Nixon con Kissinger, que le dieron el premio Nobel de la Paz, por restablecer la relación de Estados Unidos con China, pero monstruo, ese monstruo, que intervino a Chile. Bueno, entonces están los dos en una mansión por ahí en Nuevo México, en Arizona, no sé, con puros mega millonarios. Y de repente Nixon, que es Anthony Hopkins, nada menos, llama a Kissinger y le dice, oye, me están hueveando, perdona, pero me están hueveando aquí con, no sé, un tal Allende, que no sé qué, allá en Chile, no sé qué onda, que nos está quitando el cobre, porque el cobre era norteamericano. Anaconda, Kennecott eran los dueños de Chuquicamata. No sé, ahí está el colonialismo de nuevo, ¿te cachai? De los ingleses pasamos a los norteamericanos. Y entonces nos están hueveando, que nos están quitando las minas de cobre. Y Kissinger le contesta, presidente, ya arreglamos eso. No se preocupe. No, don't worry, we are fixing that. Esto es una película de Oliver Stone, en serio. Hay mucha gente que no lo ve porque no creo que sea, son segundos. Pero está ese diálogo ahí. Fuerte. No se preocupe, si ya lo estamos arreglando, eso le dice. Sí. Entonces, pero este tema de la propiedad privada, la estructura de la propiedad privada, es la clave, Katy y Sebastián, y nadie se atreve a meterle mano. Yo entiendo por qué. Soy uno de los únicos que empecé con, amigos míos. Ay, Juan Pablo, después, no ya córtala con el deseo, está yendo demasiado hondo, demasiado lejos, después veremos, después lo arreglaremos. Sí. Y te fijas, yo creo sí, total, en la gradualidad y la transición y qué sé yo, pero ¿para dónde vas? O sea, tú tienes que saber dónde tú tiras la plomada. Y tenemos que tirar la plomada al Chile más lindo, más decente, más armónico, más ecológico, más todo que puede existir, aunque estemos aquí. Pues si no, ¿cómo hacemos este camino si no sabéis para dónde es la cuestión? ¿Cachai? Y en ese sentido yo digo, tenemos que librarnos de la mega minería, reducirla
a lo que necesitamos nosotros de cobre y nosotros de litio, quizás un poquito para vender, no sé cómo decírtelo. Tenemos que librarnos de las plantaciones. O sea, yo estoy con los Peñi y las Lamian a concho. Hay que hacer desaparecer, perdónenme los Mates y los Angelini. Esas plantaciones no pueden seguir. Tenemos 3.200.000 hectáreas de pino y eucalipto. Y no sé cuántos veces. Es una locura. Hablemos de ciclo hidrológico, se están secando todas esas regiones, pero si los árboles son el ciclo hidrológico por la madre patria. Los árboles están absorbiendo con sus raíces magníficas las aguas y las están evapotranspirando para el cielo. Son fabricantes de nubes. La vegetación en general, los árboles. Fíjate que la Adriana Hoffman, a propósito, me enseñó una cosa increíble. Me dijo, además de todas las otras virtudes de los árboles que están metidos sosteniendo el ciclo hidrológico, el ciclo gaseoso, que están generando las tierras fértiles, todas estas cuestiones. Además, me dijo, ¿cómo será de fino el organismo este? Que las hojas, además de ser parte del mecanismo de la función fotosintética, porque no es mecanismo, son organismos, no es mecánica esta cuestión, no son engranajes, bueno, pero además las hojas están disgregando las gotas de lluvia para disminuir el potencial efecto erosivo de una lluvia copiosa. Adriana me dijo así, o sea, para que la gota, con la fuerza que va cayendo, no destruya el suelo. La abre en gotículas. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué alucinante! Es que la naturaleza es sabia. Es que es impresionante. Mientras más estudio yo y más leo y todo, más me asombro, más me pongo humilde, de verdad, porque no te caes. O sea, ¿cómo podéis creerte algo cuando levemente sabes el cosmos que estás habitando? Es que no sabes. La única forma de creerte algo es que estás ignorante, no hay otra. ¿Te fijas? Que yo quería hacer como una última pregunta para no dar un mensaje tan negativo, quizá. No sé si ha sido negativo o más realista. Es que es la lucidez, Katy, que es la que hay que cultivar. Este concepto yo se lo saqué a un argentino, Miguel Grinberg, que publicaba en una revista en Argentina que se llama Mutantia. Y decía abajo, Mutantia, y abajito decía, espacio de lucidez implacable. Y yo le agarré eso, ¿no? Lo he usado para siempre. Yo realmente creo en la lucidez implacable. Es lo que le decía al principio. La única forma de resolver un problema, de sanar algo, de revertir algo, ¿te fijas? Claro. Es realmente viendo con los ojos muy abiertos, sin mentirse. Mira el cambio climático, insisto. Podríamos haber reaccionado hace como 50 años. Ahora, ahí hubo elementos de negacionismo financiado. Plata. Los petroleros le pagaron a científicos, a estrellas de pop, cantantes, para que confundieran a la gente que no se podía demostrar que el ser humano estaba causando el cambio climático y la cuestión de la onda. Entonces yo creo que esto, te insisto, o sea, y es un poco la historia de mi vida. A mí me han llamado, yo no sé por qué tengo esta mirada. Las cosas que he estudiado, las experiencias que he tenido, el papá y la mamá que me tocaron, el chilito, muchas cosas, pero me ha pasado los últimos 30, 40 años como que veo un poco más hondo y un poco más lejos y ha tenido un tremendo costo para mí. A mí me han llamado ecoterrorista. Frei Ruiz Tagle dijo que yo era un talibán del medio ambiente. Amigos más cercanos, familia alarmista, exagerado. Y te digo, es súper loco porque ahora a estos años tú no sabes la cantidad de gente. Pucha, Juanpa, la verdad es que te dije eso hace 10 años atrás. Teníais toda la razón. Yo no es algo que yo lo digo como de mi ego, porque te juro que es como incluso a costa mía. Es algo que tengo, que es parte de mi genética, que es parte de mi cultura, que no sé de qué. Y las cosas que me han pasado. Me han pasado muchas cosas cototas a mí. Y entonces te fijas y está ese cargo. Que es pesimista, que es negativo. No. Es la realidad. ¿Y para qué hacer el ejercicio de la lucidez implacable? Porque la única chance de cambiar esto es esa. Te vuelvo a hacer el símil con un ser humano. Ojalá que atinen como Dr. House. Con el diagnóstico certero de lo que tiene, te va a dar la oportunidad. Una, quizás de sanarte.
Y si no tienes sanación, de morir de forma quizás más digna, te vas a tu retiro, te haces tu ayuno, no sé qué, ¿me entiendes? Pero el diagnóstico es clave y claramente hasta el día de hoy no lo tenemos. No lo tenemos o no estaríamos así, ¿te fijas? Y vuelvo a decir esto que un poco que el tema ecológico deberá darnos un piso, fíjate, irrebatible, donde no habría que discutir nada. Yo una vez tuve una discusión con un señor UDI en una ceremonia X en La Moneda, no me acuerdo por qué ocasión, ¿no? Y yo le decía a ese señor, le decía, mira, esta cuestión de la naturaleza, de la ecología, la cuestión. Se lo dije a ustedes antes, le dije, ¿cuál es la única vía, la única, exclusiva, de ingreso de la radiación solar al macroecosistema de biosfera? La única vía por la cual entra la energía del sol se inyecta a toda la biosfera, los organismos fotosintéticos. Ergo, ¿qué debiéramos estar haciendo con los bosques y los océanos, el fotoplancton? Pero es decir, venerándolos, pastoreándolos, cultivándolos, haciendo todo lo posible para que haya la mayor cantidad de bosques posible en este planeta, que esté los mares con su fotoplancton lo más fértiles. Y hemos hecho exactamente lo contrario. Y el tipo UDI quedó pillo, porque es algo que es indesmentible. Es una cuestión súper simple, pum, como un bloque, así, un modulito de entendimiento que te hace como un cambio así de la mirada, ¿te fijas? Y que va más allá de los partidos políticos también, no es de derecha o de izquierda, No, es simplemente... transversal. Sí. Pero por mostrar el estado en que estamos, tú no eres el negativo. El estado es el negativo. ¿Te fijas? El estado en que está Chile es el negativo. Yo, por describirlo y verlo con valentía y lucidez, yo no soy el negativo. Yo estoy describiendo lo que es nomás. Sin decir que estoy describiendo la realidad última, vuelvo a decirlo ahí, perfecta, no sé cómo decírtelo porque no existe. Pero un poquito más, es verdad que este país está hecho pedazos por el extractivismo neocolonial. O sea, es que es así. Y el impacto, mira Calama, mira Puchuncaví, Ventanas, Huasco, etcétera, etcétera. Este extractivismo nos está matando y está destruyendo el territorio. Es así. Entonces, ¿dónde está anclado este extractivismo? ¿Qué es lo que lo permite y lo que lo empodera? Actualmente, la Constitución del 80, el Código de Agua, la Ley Eléctrica del 82, el Código Minero del 83. Entonces, yo le he dicho a gente, te fijas, con esta discusión de la Constitución, yo tengo muy poca certeza. Y mientras mayor estoy, más sé que nada sé. Pero sí, te fijas, tengo ante mis ojos de que el Chile que tenemos en este momento muy adolorido, con demasiada gente sufriendo, mucho, gente tirada en las veredas, que no debería haber una sola. No hay razón termodinámica para que haya una sola persona tirada en la vereda. Eso es un producto social, cultural, político, económico, un producto social esa cuestión, ¿te fijas ya? Entonces, lo que yo sí sé, con convicción total, que las leyes que tenemos en este momento y el paradigma extractivista tiene a Chile en este estado. Hay que tratar de salir de esta fase que la llaman fase productiva primaria. Yo la llamo fase destructiva primaria. O sea, aquí vamos a donde tú querías ir. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues, señor Orrego, tratemos de transitar, nos podemos demorar décadas. Pero empecemos el cambio hacia la fase realmente productiva y sustentable terciaria. ¿Qué es lo que es eso? Es el desarrollo de la humanidad, por decirlo así, en el caso del ser humano, de la humanidad y de su así llamado entorno. ¿Te fijas? El desarrollo de la inteligencia emocional, de la salud mental y física, de buscar un estado del ser virtuoso que se puede, ¿te fijas? Pero entonces, ¿y de dónde, cómo hacemos plata? ¿De dónde sacamos ingresos? Educación, salud, clínicas maravillosas chilenas que viene gente de otros países a tratarse a Chile, no basada en el lucro, basada en la excelencia, en la calidad, ¿te fijas? Universidades majestuosas como Berkeley, que tiene sus problemas porque reproduce el sistema, qué sé yo, pero una universidad que tiene un PIB, un ingreso, qué sé yo, como de 2 regiones de Chile, ¿te fijas? Ecoturismo, no el turismo de explora y de hoteles, no.
el turismo como el turismo de la Patagonia Argentina. Que todo el mundo vende sus cositas, sus empanaditas, sus dulces, sus mermeladas, su frutita, restaurancito, mucha música, mucho ballet, mucho arte, el mercado, entre comillas, perdón la palabra, cultural, te fijas, qué sé yo. Producir software en vez de vender hardware, por decir, materias primas y recursos, bienes naturales inapropiables, recursos naturales, como se les dice. ¿Ves tú? Dedicarse al desarrollo integral de las personas, educación de... ¿Cómo no entiende Chile que la educación es los números? ¿Quieres invertir? Estoy usando de adrede el lenguaje economicista y toda esta gente, del sistema un poco. ¿Cuál es la mejor, absolutamente, sin duda, inversión que puede hacer un país para mejorarlo todo? La educación. Y aquí hay que salir a pelear a la calle para que haya educación gratuita o por lo menos muy barata, de excelente calidad. Hay que salir a pelear. Llevan los estudiantes piteando, alegando por décadas. Y sigue siendo un desastre la mayor parte del sistema educativo en Chile. Igual hay que ponerse de acuerdo en a qué se refiere uno con educación, porque se puede educar de una forma o de la otra. Por eso yo decía ¿Educar educación. para qué? Claro, exactamente. O sea, yo en un sistema de educación integral, te fijas, por eso la inteligencia emocional, aprender a meditar, aprender a tu cuerpo, la sexualidad es un tema, la sexualidad, esta educación sexual que al final en Chile que se reduce a enseñar a usar un condón, cómo no pegarle una enfermedad venérea, no pegarte enfermedad venérea tú, y que no sé qué. La sexualidad es una cosa increíble, notable, o sea, todo el tantrismo, yo decía el taoísmo, ¿te fijas? No, o sea, una educación totalmente distinta, y empezando, Sebastián y Katy, te fijas, con esto yo decía, ¿por qué el piso? Entendamos lo que podemos entender de dónde estamos parados. ¿Qué es lo que es esta biosfera? ¿Cuáles son las 10 reglas básicas biosféricas? Yo les digo las directrices operacionales biosféricas, que si el ser humano no acata, estamos fritos. Ese es su objetivo, ¿te fijas? Y cariño, porque, o sea, esto que hablábamos, los sociópatas y todo. Si tú creas una sociedad, y por eso la primera línea y los mismos hermanos mapuche, todo, la violencia, yo estoy en desacuerdo total. Yo siento que cuando por desesperación recurrimos a la violencia, yo entiendo de dónde viene la causa, yo la entiendo. En la mayoría de los casos, y hablando de los pueblos originarios, ¿para qué decir? Pero cuando tú por desesperación recurres a la violencia, el sistema se regocija. Ese sistema que tú quieres cambiar, hace así. Sí. Los tengo. Y aumentan las armas y la policía y los detectives y los tanques. Claro, eso les encanta. Les encanta. Aumentemos la policía. Más drones, más onda, más fusiles. Cárceles. Exactamente. Vieron que de las 14 cárceles chilenas, 13 votaron unánimemente por el rechazo. Y eso me impresionó mucho porque la Constitución tenía artículos para, ¿cómo se dice?, reintegrar a las personas para que vuelvan a la sociedad, para ayudarles. Y aún así votaron rechazo. Es que no se entiende. Pero te fijas, la fase es la única fase, la terciaria, que te puede dar sustentabilidad. Y dentro de esa fase está la agricultura, que no es la agroindustria. Una agricultura orgánica, natural, biodinámica, qué sé yo, lo que la gente busque, pero orgánica, empezando por orgánica, digamos. Regenerativa. Exacto, total. Sí, regenerativa. Eso es lo que es la de Masanobu Fukuoka, es totalmente regenerativa. Y tener soberanía alimentaria de hipercalidad, porque fíjate que esta mezcla, te fijas, de elementos psíquicos, mentales, psicológicos y físicos, lo que hablábamos antes, respirar aire limpio, tomar agua pura, comer alimentos saludables. Te fijas, te va cambiando esta interrelación, por eso hemos hablado de las plantas maestras, esta interrelación entre lo físico, y te fijas, está todo relacionado, y lo mental. Entonces, si tú comes, respiras aire puro, mira Santiago, cuánto de la disfuncionalidad y de los problemas, el pánico, los ataques, ahora que está todos estos síndromes esquizofrénicos, borderline, maníacos, perdón, no se dice así, pero depresivo, todo, ¿cuánto tiene que ver con las condiciones, incluso
físicas, además de las psíquicas, mentales, todo, pero físicas, de los metales pesados que están haciéndote cortocircuito en tus neuronas. Hay una francesa que la callaron, una médico, que sacó la teoría de que el nivel de Alzheimer, como se dice ahora, y Parkinson y senilidad, que todos nos vamos a poner seniles más tarde, en algún momento, seniles ya que nos olvidamos, ya. Pero dice que esta plaga de Alzheimer, precoz incluso, y Parkinson, son los metales pesados en el cerebro, punto. Entonces, por eso estoy diciendo, generar una sociedad es otro paradigma, es la utopía. Pero es una utopía realizable, total. De hecho, esa utopía está, no sé cómo decirlo, a un micrón de distancia siempre, porque es posible. Y depende 100% de nosotros y nosotras, 100%, 1000% de nosotros y nosotras. Entonces, te fijas al mismo tiempo, el que sabe eso, y yo lo sé, y no trabaja por lograrlo, como decía Edward Abbey, decía, sentimiento sin acción es la ruina del alma. Entonces, tanta gente ahora está dándose cuenta, hay que atreverse incluso a pensar, tal como trató la convención, o por lo menos algunos convencionales, lo más utópico que se pueda, pero ir más allá, visualizar cómo podría ser una economía sustentable y virtuosa para Chile. ¿Cómo podría ser una agricultura sustentable, virtuosa para Chile? ¿Cuánta minería aguantará este territorio? ¿Cuál será la capacidad real de carga de la precordillera chilena, que además están los glaciares ahí, las aguas, las primeras aguas? ¿Cuánta minería aguanta el territorio chileno? ¿Te fijas que o sea, basar todas estas cosas en mucho mayor inteligencia, y una inteligencia orgánica, conectada con lo que llamamos naturaleza, conectada con la biosfera y más allá, te fijas, conectada con el sol y la tierra y la luna, o sea, una cuestión mucho más cósmica, somos cósmicos. Entonces, este señor, ¿qué es lo que se fumó? Porque somos cósmicos, pero vuelve a mirar dónde estamos parados. Está el planeta girando, que no sé qué, inclinado con un eje, las estaciones, con una luna que gira alrededor de nosotros girando alrededor de un sol, con un montón de otros planetas, y no somos cósmicos, y una voladera decir que somos cósmicos, y el agua cayó del cosmos a este planeta, y no somos cósmicos. Entonces, esa dimensión, ¿te cachai? De la cosa cósmica. Los andinos, hay estudios increíbles sobre la etnoastronomía. Los gallos, las comunidades andinas, en un contacto pero diario, nocturno, con las estrellas, porque se cosecha cuando esa constelación está saliendo detrás de ese Picacho y que no sé qué, y que si la estrella otra está acá y que el sol y que los círculos, todo el tiempo en relación con... Nosotros perdimos en las ciudades, otro efecto que no dijimos, no se ven las estrellas por la contaminación lumínica. Y pensamos que no es importante ver las estrellas. Y yo digo, pero es que es esencial ver las estrellas. ¿Quién mira el sol? ¿Quién mira la luna hoy día? En serio. ¿Quién mira las estrellas? Hay gente. Pero cada vez... No saben que están ahí, weón. Porque no tienen importancia para tu vida, aparentemente, ¿cachai? Por ejemplo, tanta gente que está estresada con sus problemas diarios, y algo tan simple en la noche como observar el cielo y ver la inmensidad de las galaxias y las estrellas, a uno le recuerda que sus problemas no son nada. Y que uno es una mota de polvo, y eso te pone en tu lugar. Sí. Y es una terapia que uno podría hacer todas las noches. Pero lo perdimos. Te pone en tu lugar. Tú lo has dicho de otra forma. Esto, recordar quiénes realmente somos. Pongámonos en nuestro verdadero lugar, ¿cachai? Tal cual. Y eso te pone en tu lugar. Mirar el cosmos. Y te digo, es muy insólito. El cielo está abierto al infinito. Estamos parados aquí, además está la gravedad. ¿Por qué no nos caemos? Porque el planeta está girando insólito. Es todo insólito. ¿Por qué estamos parados nosotros con la sensación de verticalidad siempre? La gravedad, pero no te explica nada. Es otro milagro, ¿te fijas? Pero darse cuenta, el cielo, arriba de nuestras cabezas, y en realidad no hay arriba ni abajo ni nada, el cosmos, pero está abierto al infinito. No para nunca más la cuestión. Y vivimos vidas pedestres, preocupados de estupideces, llenos de cagüines, de tonteras, y sufriendo
por estupideces. Cosas que no importan un Porque uno bledo. quiere bajar de peso, por ejemplo, una cosa así. El musculito de la cuestión. Es que me recordé de amigos. Sí. Y puede sonar todo como mucha locura o muy pachamámico, pero es que, claro, cuando uno está desconectado y vives todos los días, te metes al metro, vas al trabajo frente a la pantalla, vuelves, más pantalla, Netflix, no sé qué, todo esto puede sonar como, Sí. loco, pero no lo Sí. es cuando uno se conecta con la naturaleza. Y yo ahí, mira, por eso les quería cantar una canción, si quieren, para cerrar. ¿Estamos listos? Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, era para si podía uno tener esperanza después de todo esto, yo creo que sí. Mira, yo te diría una cosa, para terminar. Si tú usas la lógica pura, pareciera que estamos medio fritos, ¿ya? Ecológicamente sobre todo, porque yo creo, y estoy seguro en realidad, que si tuviéramos siglos para adelante, vamos a despertar algún día. Digo, globalmente, la humanidad entera, que vamos a despertar a todo esto que hemos estado hablando, a la cosa cósmica, a la cosa aterrizada, al amor. Tenemos un potencial de amor nosotros, tenemos potencial, podemos ser seres increíbles, los seres humanos. Bueno, el problema es que el reloj ecológico está un poquitito complicado. Claro, no hay tiempo. Está clic, 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 50%, 60% de los corales muertos, el 60% de los... Está brotando metano en el Ártico del mar, que tú puedes prender un fósforo y te incendia tu bote porque se está derritiendo el permafrost, que son puros hidratos de metano inflamables y gas de efecto invernadero. O sea, hay un tema ecológico, así que... El océano ya no está absorbiendo tanto CO2 como antes, lo está empezando a emitir. Se está acidificando, está cambiando la salinidad, ¿te fijas? Está todo como, mira, te lo diría técnicamente, en este momento la biosfera está en fuga. Ahora, esta biosfera, porque insisto, si nosotros conseguimos desmoronar finalmente esta biosfera y nos vamos nosotros de por medio, va a surgir otra. Y quizás con qué seres, quizás con seres ojalá más sabios que nosotros. Ahora, Katy, el ser humano tiene esa capacidad. Lo han demostrado muchos seres humanos en el pasado y lo demuestran todavía en el presente. Eso es lo que a mí me desespera un poquitito. Que yo sé, pero a ciencia cierta, con convicción absoluta, los seres humanos tenemos un potencial maravilloso, increíble, que en este momento lo estamos desperdiciando, como estamos desperdiciando tantas cosas. Imagínense una humanidad entera despierta. ¿Sabes que yo así no... ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué cosas podríamos lograr? Así, realmente cosas que en este momento no nos da la imaginación. De verdad, como de ciencia ficción. Todos los seres... Y conectados, porque el internet, te fijas, la computadora. Ahora el internet es 70% pornografía, no sé qué onda. Ahí está el internet oscuro vendiendo armas y trata de personas. Ya. Pero ese internet, bien usado, podría permitirnos estar todo interconectado para ayudarnos. Como los bosques con las micorrizas que se transmiten, carbohidratos, agüita a una parte del bosque que está un poco más levantada, se la muerden y podrían ser como las micorrizas, el internet y los computadores, te fijas, para ser bien usados, para interconectarnos, para estar mejor, te fijas. Entonces ahí toma un poco más de sentido, un sentido más trascendente, las redes sociales y el internet y esta tecnología, ¿te fijas? En este momento lo estamos usando para muy mal. Llegó una amiga. Bueno, ya. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradecemos nuevamente a nuestros colaboradores, que son... Humo recolector. Son inciensos que huelen muy rico y están hechos en base al caneló, el árbol sagrado de los mapuches, en base a residuos de la industria en un proceso conocido como suprarreciclaje. Y también en barra, que son champús, cosméticos, acondicionadores, jabones en barra. No vienen envueltos en plástico, son veganos, son biodegradables y son muy muy buenos. Bien, muchas gracias en Barra y Humo Recolector por apoyarnos. No olviden apoyarnos en Patreon también. Y muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao.